Buenas noches, bienvenidos a un programa más de la serie En Contexto. Hemos dedicado los últimos programas a hablar sobre los retos de los gobiernos ante el proceso electoral del 1 de julio y hoy vamos a dedicarlo a analizar, está muy reciente el proceso electoral, con algunos datos que ya se conocen, con alguna aproximación, y hemos invitado a dos especialistas, al doctor Víctor Reynoso, profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla. Bienvenido, Víctor. Gracias, Toño. Buenas noches, Alejandro. Sí. Y al doctor Alejandro Guillén, también profesor investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Alejandro, bienvenido. Toño, muchas gracias. Buenas noches. Víctor, buenas noches. Bueno, pues ellos ya han participado activamente en esta serie. Pues tuvimos el proceso electoral apenas hace unos días. Se ha hablado mucho, creo que en estos días, de diferentes formas y maneras sobre el proceso electoral. Un primer comentario, una primera aproximación del análisis que tú haces, Víctor, sobre el proceso electoral del 1 de julio. Bueno, sobre el proceso electoral en general, hay que decirlo porque es importante, fue el proceso más violento en la región de América Latina. Hay más de 100 candidatos asesinados. Fue un proceso muy polarizado, de alta intensidad emocional, muy alta intensidad emocional que dividió al país. Pero en contraste con esto es lo que hay que subrayar, la jornada electoral estrictamente, el domingo 1 de julio, fue un proceso notablemente pacífico, con excepciones que habrá que tratar después, notablemente pacífico, y sobre todo yo quisiera subrayar la actitud de los candidatos. La actitud de Mid, la actitud de Anaya, de reconocer la derrota, me parece que son buenos perdedores, me parece que fue una muy buena manera de cerrar su participación electoral. La declaración de Anaya de que en lo que haya que apoyar al gobierno del presidente electo, lo van a apoyar, en lo que haya que oponerse se van a oponer, creo que también fue una opinión, una toma de posición muy madura. Y también subrayar la actitud del ganador, de Andrés Manuel, de conciliación, no solo el día de la jornada electoral, sino los días posteriores. Dejó este tono polarizador, rijoso, sospechosista, que está la mafia del poder detrás de todo, y hasta le cambió el rostro. Como que lo suyo es estar en el poder. El poder modera. En este caso, por lo menos en estos días, hay signos muy positivos de que quiere ser el presidente de todos los mexicanos y que tiene un proyecto conciliador y sobre todo con los empresarios, que era algo que preocupaba mucho. Su acercamiento hacia los empresarios, el acercamiento de los grandes empresarios con él, creo que son datos muy positivos de la jornada electoral y de los primeros días posteriores. Creo que me quedo con eso porque creo que es lo más importante. Las buenas noticias son también noticias. También. Alejandro. Bueno, pues si Víctor ya dijo lo más importante, me queda por decirlo lo menos importante. No, realmente lo que a mí me llama la atención, además de lo que dijo ya Víctor, que ciertamente es muy importante, hay un tema que creo que vale la pena mencionar, sobre todo para ir valorando el ejercicio del gobierno y la legitimidad con la que llega López Obrador. Llega con una enorme legitimidad. La cantidad de votos, primero la participación de la gente en la jornada electoral es de subrayar, muy importante. Estamos hablando alrededor de 70%, poco menos 70%, 67%, en fin. Hay algunas variables todavía que habría que considerar, variantes en lo que se refiere al porcentaje de participación, pero ciertamente fue una participación muy importante de la sociedad, y el hecho de que haya ganado con ese amplio margen de victoria, pues por lo menos reivindica de alguna manera también a las encuestas, ¿no? Que había encuestadoras que venían diciendo ya más o menos, venían cantando el porcentaje con el cual podría ganar Andrés Manuel López Obrador. Algunas se acercaron más, otras menos, pero yo creo que después de tanto tiempo de que se vino descalificando a las encuestadoras, pues yo creo que esto de alguna manera también las va a reivindicar.
Y es importante señalarlo porque las encuestadoras finalmente, cuando realizan bien su trabajo durante un proceso electoral, yo creo que sí nos da parámetros para ir viendo por dónde va las tendencias electorales, por dónde va en términos de opinión pública, por dónde va lo que está sintiendo, digamos, los ciudadanos. Entonces, creo que estos elementos son importantes de subrayar también. Y bueno, aquí también otro aspecto que vale señalar, que vale la pena señalar, es cómo finalmente todos los elementos que durante la campaña se fueron señalando como elementos, en efecto, de mucha confrontación, que generaron mucha confrontación, mucha polarización, incluso en la gente. Nosotros veíamos en redes sociales cómo se daba esta confrontación, en donde ya más que el argumento era la majadería, en fin, la descalificación. Y bueno, después del pasado domingo, pues poco a poco estos encontronazos que se dan de la gente, pues poco a poco ya van cediendo, porque en buena parte el margen con el cual gana Andrés Manuel López Obrador es tan amplio que pues ya a los adversarios no les queda más que reconocer, y eso es bueno también en nuestra democracia. Es bueno que los perdedores hayan reconocido al ganador, es cierto, pero también es bueno que la sociedad también reconozca finalmente que Andrés Manuel López Obrador gana y gana bien. Exacto. Estos márgenes de civilidad política que tanto han sido cuestionados en nuestro sistema político, ¿no? Estas actitudes o estos de que si pierdo me enojo y de que si gano entonces descalifico al opositor, ¿no? Entonces creo que en ese sentido ganamos, ¿no? Ganamos como democracia. La posición o el comportamiento del presidente Peña Nieto respecto a la elección, ¿consideras que es exagerado, que nos habla de un acuerdo anterior? ¿Tú cómo valorarías la participación del presidente sobre este proceso en general? Mira, lo que es obvio es que es institucional, ¿no? Hay reglas del juego para acceder al poder, las cumplió López Obrador. Lo más probable es que sea el próximo presidente electo, faltan las formalidades, pero la actitud de todo presidente es la que ha tomado Enrique Peña Nieto. Reconocer, pues está bien que lo invite no a Los Pinos, a Palacio Nacional, me parece bien, creo que es positiva. Detrás de eso, pues sí puede haber un pacto, lo que se ha señalado muchas veces. Y bueno, ahí ya entramos a cuestiones más polémicas. Parece que fue un error de campaña de Ricardo Anaya decir que iba a meter a la cárcel al presidente Peña Nieto. Parece que fue un acierto el de López Obrador de decir, no soy hombre de rencores, no voy a tomar venganza de nadie. Y eso nos permite prever que sí hay un cierto acuerdo, no sé qué tan explícito, no sé qué tan tácito, pero creo que detrás puede haber algo así. Creo que hay señales también que la amnistía hacia los políticos no va a ser generalizada. Creo que van tras Rosario Robles, que en política se perdonan muchas cosas, menos la traición. Así es. Entonces, ha habido varios comentarios que van por ahí, varias noticias más que comentarios. Creo que no va a ser un perdón al 100%, pero volviendo a tu pregunta, a mí me parece que la actitud es institucional, es madura, y la actitud de las dos partes, del presidente actual y del probable próximo presidente electo, creo que es lo que debería ser. Claro. Esperábamos estos resultados, hablabas de las encuestas, el buen comportamiento de las encuestas, parece que no hubo tantos márgenes de error como los que se presentaron particularmente en 2012, ¿no? Pero se esperaba una votación para el PRI del 16%, 17%, y un 53% al candidato ganador. ¿Tú cómo analizas estos últimos datos? ¿Son representativos realmente de la capacidad de los partidos y sobre todo de las alianzas para alcanzar, o hay un manifiesto voto de castigo hacia los partidos mayoritarios? Mira,
Más allá de los resultados finales, yo creo que esta votación se esperaba tal y como se vio reflejada. Puntos más, puntos porcentuales menos, pero yo creo que sí se esperaba un fuerte voto de castigo hacia el PRI. El hecho de que el presidente de la República durante prácticamente los últimos 4 años haya sido muy mal evaluado, sobre todo a raíz del tema de Ayotzinapa, la Casa Blanca, en fin, todo lo que ya sabemos, la visita de Trump, en fin. Todo eso hizo que la figura del presidente de la República se derrumbara y de alguna manera también arrastró a su partido. Eso junto con todos los escándalos de los gobernadores del PRI, los Duarte y compañía, en donde, bueno, pues todo eso fue hundiendo la marca PRI. Y por supuesto que sí, vaya, no sorprende la bajísima votación que obtiene el PRI, que lo manda prácticamente al 4º lugar. Claro. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en Contexto. Debe ser. Seguimos en su programa En Contexto. Estamos hablando sobre el proceso electoral que acabamos de vivir el 1 de julio. Bueno, ya hablamos un poco del PRI. Prácticamente hubo un voto de castigo a nivel nacional. Prácticamente no ganó ni congresos ni gobernaturas locales. Algo a nivel municipal en algunos estados muy particulares. Pero ¿qué pasa con la alianza del Frente? ¿Funcionó la alianza PRD-PAN? Sí, mira, creo que tu pregunta, el comentario de Alejandro son muy importantes porque se refieren al cambio en general del sistema de partidos. El sistema de partidos se reestructuró, no sabemos si va a quedar así o no, pero hay una reestructuración radical en este año. Hay que citar a Juárez, no a Benito, a René Juárez. Yo creo que dijo algo muy importante al final de la jornada electoral. Hay que revisar los errores, los del PRI, los del Frente. Los errores del PRI creo que son muy claros, Alejandro ya los enumeró. A veces los políticos creen que no hay consecuencias de lo que hacen, Claro. de que se pueden corromper, que pueden robar urnas, que pueden hacer mapacheras y que no va a pasar nada. Pero vivimos en un mundo de relaciones causa-efecto y los efectos tarde o temprano siguen a la causa. Yo creo que la debacle del PRI, la debacle del PAN, que también parece que va a ser segunda fuerza, pero muy detrás de la primera, va a tener el número de representantes más bajo desde 1991. También hay una caída muy grave. Tienen que revisar las causas, algunas son bastante obvias. Sobre tu pregunta en concreto, a mí nunca me gustó la alianza PAN-PRD. Dijeron ellos, bueno, pues ganamos Puebla, ganamos Oaxaca. ¿Cuál es el balance de haber ganado estos estados? Nunca presumieron en la campaña electoral, gobernamos Puebla de tal manera, gracias a la alianza, gobernamos Oaxaca positivamente gracias a la alianza. Fue una alianza muy pragmática, electoral, y creo que falló. Hay una frase, ya concretamente sobre el PAN, una frase de Carlos Castillo Peraza, que anduvo contra la corriente cuando fue dirigente del PAN y cuando fue asesor de Héctor Álvarez, Luis Héctor Álvarez. Apostemos por nosotros mismos. Creo que el PAN no apostó por sí mismo en esta campaña electoral. Tuvo que hacer o quiso hacer una alianza que aparentemente iba a sumar votos. Creo que no sumó votos y creo que es algo que los panistas tienen que revisar. Claro. Sobre todo el mensaje que el electorado les manda a los partidos, ¿no? Es decir, creo que en estos últimos periodos, digamos después de la transición, las alianzas fueron totalmente electorales, ¿no? Y después hubo un abandono absoluto de la ciudadanía, inclusive gobiernos que
que estuvieron operando de espaldas al ciudadano. Y bueno, y hay muchos casos, ¿no? Sobre todo a nivel local se percibe estos gobernadores que gobernaron totalmente al margen de la ciudadanía, y pues se manifiesta un poco en digamos, en esta irrupción, ¿no? Yo no quiero usar la palabra tsunami porque sería calificar de antemano el efecto, ¿no? Pero estás de acuerdo conmigo que de alguna manera en este proceso los gobiernos dejaron al ciudadano de lado, o sea, lo abandonaron después de que lograban el voto y operaron con un margen de maniobra pues totalmente desregulado, ¿no? Y que no se sabía bien a bien con qué signo operaban, ¿no? Es decir, en el momento en el cual se perdió la brújula de lo que hacía que el ciudadano pudiera identificar al panismo, al priismo con toda su mezcolanza ideológica original, o al PRD, bueno, había una cierta distinción, por lo menos había algo que le marcaba al ciudadano una especie de brújula, que es izquierda, esto es derecha. Cuando tú haces estas mezcolanzas, terminas por no saber bien a bien quién te está gobernando. Creo que esa es una parte. Y la otra, lo que tú ya comentaste, o sea, cuántos de estos gobiernos patrocinados por estas alianzas pues no han terminado, terminaron por ser muy cuestionados en lo que se refiere al ejercicio del gobierno. Ahora, hay otro asunto muy importante con respecto a lo que decía hace un momento Víctor. El PRD no le aportó nada ciertamente a la alianza, y no solo eso, sino que además ya demostró como sin un caudillo del tamaño de un López Obrador, del tamaño de un Cuauhtémoc Cárdenas, en fin, sin un caudillo simplemente estos partidos se derrumban. Y el PRD lo está demostrando. El PRD se cayó, es más, anda peleando por si conserva o no el registro. Exacto. Entonces, esto es algo muy importante porque precisamente ahora, recordando algunas entrevistas anteriores, hay una entrevista que le hicimos a Andrés Manuel López Obrador en 2010. Y desde entonces, López Obrador, cuando se estaba preparando para la candidatura de 2012, él hablaba ya de un movimiento. Recordemos que Morena aparece hasta 2014, pero ya desde 2010 él hablaba de un movimiento, y lo que nos menciona allí en esa entrevista es que él lo que buscaba obviamente era la candidatura, y buscaba que no solamente el PRD lo apoyara, sino que lo apoyaran también en ese momento Movimiento Ciudadano y el PT. Y lo que decía principalmente es que no quiero tanto que me apoye un partido como el PRD, sino que me apoye un frente. Un frente. Esta era la visión de López Obrador en 2010, que finalmente en 2012 se da ese frente con el PRD todavía, y eso le permitió al PRD sobrevivir por lo menos otros 6 años. Claro. Una vez que Andrés Manuel López Obrador rompe con el PRD, cuando funda Morena, rompe con los chuchos, en fin, una vez que se da ese fenómeno, el PRD se comienza a desvanecer. Claro. Y lo que ahora vimos el pasado domingo pues es el resultado precisamente de esta falta de un caudillo fuerte que los abandere, y que al final de cuentas, cuando nosotros vemos el resultado electoral, pues ya vimos que el PRD por sí mismo nunca logró institucionalizarse como una izquierda que pudiera tener una presencia importante en los diferentes rincones del país o en los diferentes estados. Entonces, creo que 1989 fue el nacimiento del PRD, y yo creo que hay que comenzar a ver qué van a hacer después de esta elección, si va a haber una refundación, si se van a terminar por ir a Morena. En fin, yo creo que el PRD está muy cerca, claro, de desaparecer. Pero sí estamos, digamos, ante una reconfiguración del sistema de partidos en México, o todavía es muy temprano para ello, porque queda claro, Morena se convierte de la noche a la mañana en el partido mayoritario, en el Congreso, tanto a nivel de la Cámara de Senadores como de Diputados. Digamos, todavía no tiene una gran fuerza a nivel de las gobernaturas, pero ganó muchos congresos locales, o la mayoría
Entonces, digamos, estaríamos ya ante el inicio, ante una señal de que el sistema de partidos se tendrá que ir remodelando para lo que viene. Bueno, yo aquí sí hablaría de tsunami. El tsunami ya está ahí, están los datos. Lo que hay que preguntarse es qué va a pasar después del tsunami. Cuando las aguas vuelvan a su nivel, si nos vamos a quedar con el sistema de partidos tal como lo estamos viendo, con un partido mayoritario como Morena, con partidos pequeños que algunas fueron grandes, como PRI, PAN, PT. Bueno, PT nunca ha sido grande. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar después del tsunami? Yo a Morena le veo mucha fragilidad, veo que es una alianza electoral, no sé si pueda mantenerse como partido, pero bueno, ya Alejandro nos metió a terrenos peligrosos, terrenos pantanosos, estábamos sobre tierra firme, pero este liderazgo unipersonal de Andrés Manuel, esto de no llamarle partido, partido significa parte, y un partido se asume, soy una parte de la sociedad, no soy toda la sociedad. Hay el riesgo de que alguien diga, yo sí soy toda la sociedad, y el que no está conmigo no es parte de. Ahí hay un riesgo. Sobre las benditas redes sociales también creo que es un terreno un poco complicado. Yo leí un par de textos muy buenos de Gabriel Said, muy sutiles, muy críticos, y la avalancha que se vino contra Gabriel Said a partir de estos textos, que eran textos muy finos pero muy profundos. Y él llamaba a Morena, dice, es una especie de movimiento yo, que es una etiqueta muy fuerte. Pero ahí tenemos otro tema. Las redes sociales son positivas, son negativas, o seguramente sí y no, son positivas y negativas, pero ahí pudimos ver un poco la polarización. Y está la cuestión del liderazgo de Andrés Manuel, estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. El PRD nació como la licencia de manejar de Cuauhtémoc Cárdenas, pudo mantenerse cuando tuvo el liderazgo de Andrés Manuel. Sin un liderazgo fuerte parece que el partido no tiene gran cosa que hacer. Pero el liderazgo de Andrés Manuel, ¿qué tan positivo o qué tan riesgoso puede ser? Son pocos días lo que hemos visto desde la jornada electoral, pero parecería, y quiero ser optimista, que va a ser positivo. Parecería que incluso escucha. Ya le dijeron, la señora Cordero, que está postulada para secretaria de Gobernación, parece que le explicó que la investidura presidencial es una institución y no es el capricho de quien lo ocupa, sino hay formalidades para esa institución, como que sea protegida por el Estado Mayor Presidencial, y parece ser que Andrés Manuel escuchó. Está dispuesto a escuchar, exacto. Eso es algo muy positivo. Exacto. Y creo que puede haber un liderazgo positivo que mueva los cambios que el país necesita y que no pudieron hacer presidentes anteriores. Claro. Vamos a hacer nuestro segundo corte. Estamos en contexto. ¿Qué podemos seguir? Seguimos en su programa En Contexto y bueno, nos quedamos un poco aquí con el tema del liderazgo y bueno, surgiría un poco la pregunta, ustedes mismos lo han planteado. El PRD es un partido caudillesco donde figuras muy notables provenientes del priismo lo encabezan y le dan cierto sentido y le dan competitividad. Ahora hablamos de este liderazgo fuerte de Andrés Manuel, primero como presidente de partido, como candidato, finalmente ahora como candidato virtualmente electo. Pero también esto pasa en los otros partidos, ¿no? Es decir, de alguna manera seguimos en esta cultura política que necesitamos una figura relevante para que la gente se sienta motivada y atraída. Y decías, Víctor, pero hay distintos tipos de liderazgos, ¿no? Es decir, ¿cómo lo podríamos abordar este aspecto? Seguimos en esta dinámica de que tiene que haber un personaje realmente de peso para que la sociedad se movilice a favor de un movimiento.
Bueno, realmente los liderazgos se dan en todos los partidos y depende en buena parte el grado de institucionalización que tengan para que esos liderazgos compitan entre sí y no se genere precisamente el partido de un solo hombre o de una sola persona. En el caso, por ejemplo, del PAN o del PRI, nosotros podemos ver a lo largo de la historia de estos partidos cómo siempre ha habido una competencia de liderazgos. Es decir, es cierto, cuando llegan procesos electorales, pues nadie olvida a un Manuel Cloutier, por ejemplo, ¿no? Hombre carismático que sin duda alguna hizo que el PAN comenzara a ser realmente competitivo en una elección presidencial. O liderazgos como el del propio Fox, que al final no tuvo competencia, ¿no? Porque ya cuando se dieron cuenta sus adversarios, pues ya les llevaba mucha ventaja adentro del partido. Sin embargo, un partido como Acción Nacional tiene esa capacidad, o la ha tenido, de generar diferentes liderazgos en los cuales se va, digamos, diluyendo la posibilidad de que todo termine siendo, o todos dependan de un solo liderazgo, ¿no? Y lo mismo ocurrió con el PRI, a pesar de que en sus tiempos obviamente siempre obedecían, en los viejos tiempos obedecían siempre la decisión del presidente. Lo cierto es que el propio presidente le daba juego a distintos liderazgos al interior del partido, ¿no? El famoso tapado, ¿no? El juego del tapado, ¿no? Que finalmente generaba una competencia entre liderazgos al interior del PRI y finalmente resultaba beneficiado alguno que quizá desde la perspectiva del presidente en turno gozaba del consenso de las fuerzas políticas al interior de este partido. Pero no es el caso de la izquierda. Okay. No es el caso de la izquierda. O sea, los partidos de izquierda han sido competitivos siempre de la mano de una sola figura. Y lo comentaba hace un momento Víctor, ¿no? Le llamaste la licencia de manejar de Cuauhtémoc. Sí, es cierto. O sea, en realidad Cuauhtémoc se convirtió en el hombre fuerte primero del Frente Democrático Nacional y posteriormente del PRD en 1989. Y a la salida o al declive de Cuauhtémoc, bueno, pues aparece la figura de López Obrador. Y estos dos liderazgos fueron los que le dieron vida al PRD. Fuera de ellos, sin menospreciar quizá el caso de, en su momento, un Marcelo Ebrard, no sé, pero realmente son liderazgos muy secundarios que no tuvieron este protagonismo que han tenido estos dos personajes y que ahora ya sin ellos, sin alguien con esa fuerza, con esa capacidad, pues simple y sencillamente se derrumbaron. Y veamos quién quedó como presidenta del PRD, la señora Barrales. Y se quedó muy lejos, pero muy lejos sí, claro, de generar ese liderazgo que habían tenido sus antecesores. Entonces, yo creo que estos elementos nos permiten observar también que pareciera que en México la izquierda no se mueve con liderazgos que no sean fuertes, ¿no? Con liderazgos que rayen, como lo hemos dicho, en el caudillismo. Ahora, hay incluso quien piensa que no es una izquierda real, ¿no? Sino que es una izquierda formal, porque en realidad es un híbrido, ¿no? de muchas corrientes sociales, de muchos grupos, pero que en realidad una izquierda ideológica, una izquierda manifiesta, una izquierda verdaderamente representativa, pues no lo es, ¿no? Es decir, el PRD nunca fue realmente un partido de izquierda, a pesar de que se conjuntaron fuerzas que sí venían de una izquierda participativa, incluso radical, pero Morena pues no puede ser considerado como un partido de izquierda, o no sé, ¿ustedes cómo lo ven? Yo en general creo que los términos izquierda, derecha, centro no nos ayudan a pensar, más bien nos ayudan a veces a no pensar, ¿no? A etiquetar. Claro. Pero sobre el liderazgo hay varias definiciones, a mí me gusta una que dice más o menos, líder es aquella persona capaz de crear las condiciones para que cada quien haga lo que tiene que hacer. Lo podemos pensar en nuestras universidades. Hemos tenido rectores con liderazgo, rectores que no están jalando, empujando a la gente, sino que simplemente crean las condiciones para que el personal administrativo, profesores, investigadores, alumnos, hagan lo que tengan que hacer. Creo que ese es el buen liderazgo, no el que se mete en todo, no el tlatoani, no el caudillo, sino alguien que es capaz de hacer su trabajo para que los demás hagan su trabajo. En este sentido, pues yo las entrevistas que he visto que me han gustado, una no me gustó,
no la voy a mencionar, del gabinete propuesto por Andrés Manuel, a Olga Sánchez Cordero y al secretario de Hacienda, se me va su nombre, Carlos Ursúa. Me parecieron muy sensatas sus respuestas, gente que tiene muy claros los problemas que va a enfrentar, gente que tiene respuestas. Creo que el liderazgo de Andrés Manuel sería crear las condiciones para que estos problemas se enfrenten por quienes tienen que enfrentarlo. Que él no se meta en todo, que no se meta en la política fiscal, financiera, que no se meta directamente a combatir el crimen organizado, aunque quizás su idea de reunirse todos los días con el Gabinete de Seguridad quizás sea buena en principio, pero que sea capaz de delegar y crear condiciones para que la gente trabaje bien. Sobre lo que es ser de izquierda y liderazgos fuertes, pues sí, es otro tema, pero los regímenes de izquierda, Stalin, Mao, Fidel Castro, no me acuerdo cómo se llama el de Corea, son regímenes centrados en una persona, son regímenes casi monárquicos, que heredan el poder a hijos o hermanos. Ahí hay un rasgo, y bueno, yo no me gusta el término izquierda, pero si vemos la realidad, esos regímenes, esos gobiernos que han sido considerados de izquierda, son regímenes casi monárquicos, más que caciquiles o caudillescos. Tienen esta característica y no lo estoy inventando yo, ahí está la realidad. Habría que preguntar si en las consideraciones, en la caracterización que hacemos de la izquierda, esta es fundamental. Tenemos que entregarle la política a una persona, que después la herede al hermano, o al hijo, o a la esposa. Yo lo planteo como pregunta. Exacto. Ahora, la tendencia en América Latina en las últimas elecciones ha sido más hacia el centro derecha o incluso a la derecha, y México de alguna manera pues se sale de la excepción, ¿no? Creo que será el tiempo el que nos permitirá ir de alguna manera diagnosticando el perfil, ¿no? Me gustaría, dado que estamos ya casi en el tiempo, hablar un poquito sobre el gabinete. Es decir, ¿cómo ven ustedes esta propuesta inicial de personajes, muchos de ellos bastante experimentados, ¿no?, que se han propuesto como gabinete? El caso de la señora Cordero en la Secretaría de Gobernación, el caso de Marcelo Ebrard ayer como canciller, el caso de Carlos Exteriores. Ursúa como secretario de Hacienda. Es decir, ¿cómo ven ustedes esta primera propuesta que hace Andrés Manuel? Bueno, ya no primera propuesta, sino ya como una propuesta casi definitiva del gabinete presidencial. Bueno, desde finales del año pasado, cuando Andrés Manuel dio el primer bosquejo de su gabinete, yo creo que desde ahí comenzó a mandar mensajes de moderación. Si uno revisa los antecedentes o la biografía de todos estos personajes que nombró, vaya, por lo menos no vi a la gente que ha sido identificada como radical dentro de Morena. Ninguno. O sea, prácticamente todos los que en su momento, los nombres que dio Andrés Manuel, pues uno revisa incluso hasta gente que estudió en Harvard. Exacto. ¿no? Mandando el mensaje también a los mercados, en fin. No. ¿Por qué? Porque se corrían todos estos rumores de que, más que rumores, pues eran parte de los gritos o los escándalos propios de una contienda electoral, ¿no? Que si México se iba a convertir en Venezuela, en fin. Entonces, y qué pena por nuestros hermanos venezolanos lo que les está ocurriendo, pero realmente encontraron, ¿verdad?, los adversarios de López Obrador, encontraron esto de la venezolanización como un elemento para atacar a Andrés Manuel. Pero a lo que voy es a que en esta contienda, al ser tanta la polarización, al momento en el cual da estos nombres Andrés Manuel, comenzó también a mandar mensajes de moderación, y ahora que terminó ya la contienda, lo que decía hace un momento Víctor, el discurso va acompañado precisamente ya de los nombres que va a estar sacando. ¿No? Los mercados han respondido positivamente, no ha habido movimientos bruscos en la paridad peso-dólar, en fin, cosas Exacto. que pues ya vendrán los expertos aquí a decirnos qué está pasando. Pero lo cierto es que el mensaje político de este gabinete, por lo menos en principio, es un mensaje de buscar precisamente la conciliación, que ha sido la palabra rectora de estos días, ¿no? La palabra conciliación, y que posiblemente el hecho
de ir mencionando estos personajes moderados, con preparación en el gabinete, pues quizá nos lleve precisamente al liderazgo del que hablaba Víctor, ¿no? Un liderazgo en el cual pues, delegue precisamente la parte en la cual hay una especialización de cada una de las áreas del gabinete que tiene que tener un gobierno. Claro. Pues vamos a hacer nuestro último corte. Estamos en contexto. Pero bajo el... Seguimos en contexto, estamos hablando sobre las elecciones del pasado domingo 1 de julio y hablábamos un poquito del gabinete. Víctor, ¿tú cómo ves el gabinete propuesto por el candidato? Yo lo veo bien. Carlos Ursúa y Olga Sánchez Cordero, que tienen dos de las secretarías más importantes, Hacienda y Gobernación. Lo veo muy bien. Estoy de acuerdo con lo que se ha comentado. No sé si a la gente de Morena le guste que el mercado o los mercados hayan aprobado a Andrés Manuel, pero es algo que mucho no esperábamos. El dólar bajó después de la jornada electoral, bajó casi $1, 80 centavos. Entonces hay mensajes de serenidad, hay mensajes de continuidad en cierto sentido. Aquí hay algo muy interesante de Andrés Manuel. Alguien lo ha calificado como mesiánico y alguien lo ha calificado como pragmático, y creo que es un poco las dos cosas, una combinación rara, pero en el nombramiento de su gabinete hay pragmatismo en el buen sentido. Quiere él que las cosas funcionen. Pragmatismo en el buen sentido es tener la habilidad práctica de realizar nuestros propios valores e ideales. Entonces él quería ganar la elección, hizo lo que tenía que hacer para ganar la elección. Entre otras cosas, nombrar este gabinete, lo ha sostenido en lo general. El cambio en relaciones exteriores, que se debe no a una decisión de él, sino a que Vasconcelos quedó de senador. Pero yo lo veo bien. Ebrard no tiene mucha experiencia en política exterior, pero finalmente es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, algo ha de saber. Es un político experimentado, inteligente. Yo creo que el gabinete es una buena señal y esperemos que se mantenga y el presidente no trate de sobreponerse a sus secretarios, que les dé juego, que los deje jugar. Que más que un director de orquesta sea una especie de un jugador más en un equipo de fútbol, digamos, que deje que cada quien haga lo que tiene que hacer. Así es. ¿Y cómo ven ustedes el otro aspecto que también ha sido muy comentado, que es la descentralización de las secretarías de Estado, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, turismo se va a Chetumal, de que la Secretaría de Educación Pública se viene a Puebla, de que el CONACYT se va a La Paz, Baja California, el SAT se va a Mexicali o a Tijuana, y así, o sea, va a haber una redistribución, ¿no? de los aparatos administrativos de las secretarías de Estado. La Secretaría de Cultura se va a Tlaxcala, por ejemplo. ¿Cómo ven esto? Este es un viejo tema de la administración pública federal, sobre todo a partir de los terremotos del 85. Lo único que se logró es que el Caminos y Puentes Federal se fuera a Cuernavaca y el INEGI a Aguascalientes. Parece que son prácticas, buenas prácticas, ¿no? Que se lograron. Pero ustedes, ¿cómo ven esta descentralización de los aparatos administrativos? En principio, en el papel, digamos, parece una medida atractiva, ¿no? El hecho de buscar esta descentralización y llevar las secretarías dependiendo del estado del que se trate, ¿no? Porque no es casualidad que se envíe, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública a Puebla,
¿no? Teniendo las universidades, en fin, todo lo que Y tenemos. es el estado que más Exacto. escuelas primarias, secundarias tiene. Sí, ¿no? Claro. aunque ahí habría que ver los resultados, ¿no? Pero los resultados en lo que se refiere a los alumnos, cómo salen de las escuelas, la calidad educativa, en fin. Pero creo que en principio me parece al menos atractiva o por lo menos despierta la curiosidad. Si en realidad se van a llevar las secretarías federales a diferentes estados, bueno, por un lado fortalece hasta cierto punto el pacto federal, es decir, le está diciendo a los estados, miren, aquí a través de las secretarías que son propias del gobierno federal, ustedes podemos tener un mayor contacto, ya sea en los distintos ámbitos, en las distintas secretarías y las distintas materias de las cuales trata cada secretaría. ¿Cuánto nos va a costar esto? Y esta es una de las grandes preguntas que se le han hecho a Andrés Manuel. Cada una de las propuestas que lleva a cabo, bueno, la pregunta siempre es, ¿cuánto nos va a costar llevar cada una de estas secretarías a las diferentes entidades de la República? Si es que se van a llevar todas, yo no creo. Pero, ¿cuántas van a ser? ¿4, 5, 6? ¿Cuántas? ¿Y eso cuánto va a costar? Entonces, yo espero que haya una ponderación entre los costos-beneficios del llevar a cabo estos traslados, y si el costo va a ser menor al beneficio que va a obtener el país, pues bienvenido, pero eso lo vamos a ver solamente sobre la marcha. Claro, sí, son los temas, ¿no?, que se plantean, pero que a veces... Que suenan bien, suena la atractivo en el papel, ¿no? pero... Porque, digamos, mover toda una secretaría, por ejemplo, como la Secretaría de Educación Pública, que tiene un mundanal de oficinas, ¿no?, hacia un estado de la República, bueno, sí puedes pensar que va a generar, ¿no?, dinámica social, dinámica económica, pero la implementación administrativa pues implica que la gente deje su vida en la Ciudad de México y se traslade a Puebla, etcétera, ¿no? Y todo eso implica costos. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Pues yo como político en campaña diría, hay que analizarlo. Hay que analizar desde luego los costos del traslado y los costos del funcionamiento cotidiano, porque los secretarios van a estar viajando a la Ciudad de México cada semana, no solo ellos, sino también algunos otros funcionarios. Habría que ver si Puebla es realmente una descentralización o una ampliación del centro. Es hacer el centro más grande, porque está muy concentrado todo en el Valle de México, pero no solo en el Valle de México. Puebla, Pachuca, Cuernavaca, Toluca forman ya una especie de megalópolis. Complicar más esa megalópolis no sé si sea una solución. Entonces yo creo que es algo que vale la pena hacer, revisar, analizar, quizá hacer por partes, quizá empezar con alguna y ver cómo funciona. Pero en principio la gente que sabe de esto, que está en esto, debe analizarlo, debe dar su opinión, deben calcular los costos del traslado en sí mismo, los costos del funcionamiento, costos económicos, costos políticos. Yo creo que sí suena atractivo porque tenemos un país excesivamente descentralizado, pero a lo mejor no es la mejor solución. Más bien descentralizar ciertas actividades económicas. Sería esa mi opinión. Ahora, creo que, digamos, estamos un poco hacia el final del programa. ¿Cuál sería la agenda? ¿Cuáles consideran ustedes que serían un poco las prioridades del nuevo gobierno federal? ¿Qué es lo que la ciudadanía esperaría, acciones relativamente prontas, ¿no?, para empezar un poco a dar respuesta a esa expectativa, a esa enorme expectativa social? ¿Sobre qué áreas debería irse el nuevo gobierno federal, pues para empezar a dar respuesta a ello? Corrupción, en primer lugar. O sea, yo creo que si hubo un tema que explotó Andrés Manuel López Obrador desde 2014, fue el tema de la corrupción. O sea, yo creo que es el principal problema al cual Andrés Manuel tiene que dar rápidamente resultados. Ahora es cuando vamos a ver si en realidad ese liderazgo en el cual está apoyando toda su estrategia para combatir la corrupción, vamos a ver si da resultados. Entonces, creo que este es el tema, un tema fundamental, y el otro, por supuesto, el tema de la delincuencia, sea organizada, sea del fuero común, en fin. Son los dos grandes temas que desde 2014 se vienen perfilando
y que coincidieron precisamente con la fundación de Morena, con el crecimiento de Andrés Manuel López Obrador, que hace un momento tratábamos de recordar aquí con Víctor, que lo señalábamos en su momento, que López Obrador y Morena podían convertirse precisamente, desde 2015 lo veíamos, podría convertirse en el famoso partido antisistema y el candidato antisistema. Y los dos temas que se estaban apuntalando ya en ese momento, o que iban a ser parte fundamental de la discusión de estos años, serían estos dos, porque además son los dos temas más sentidos también en términos de opinión pública. Son los dos temas más sentidos por parte de la sociedad, y yo creo que estos son, digamos, los temas en los cuales Andrés Manuel tiene que dar resultados más o menos rápidos, convincentes, y que vayan de una manera paulatina generando resultados positivos para la sociedad. Para mandar cierta certidumbre. Sabemos perfectamente bien que esto no se va a acabar de la noche a la mañana, ni mucho menos, pero sí es en donde tiene que dar sus primeros resultados pronto. Víctor. Yo subrayaría el tema de seguridad pública. Creo que ahí hay que tener resultados. Estamos en una situación sumamente grave, más de 100 homicidios de políticos, creo que todos ellos, o casi todos ellos, impunes. Periodistas. Añadiría, y este es un tema delicado, austeridad gubernamental. Creo que hay excesivos gastos en nuestros gobiernos. Hay que tener cuidado, porque si bajamos los sueldos y salarios de los funcionarios públicos, puede ser que muchos de los buenos se vayan a otro lado. Hay un principio en la profesionalización del servidor público: paga cacahuates y tendrá simios. Si se bajan mucho los ingresos. Pero creo que hay excesivos gastos. Y la pobreza, yo sí añadiría la pobreza, y ahí invitaría yo a los empresarios, porque ellos han estado participando mucho, lo cual me parece bien. Quieren ser un contrapeso del gobierno, lo cual me parece bien, pero creo que deben ser... No, perdón, termina tu idea, perdón. Deben ser también propositivos. Están en un país que los grandes empresarios, que los ha beneficiado mucho, y creo que tienen la responsabilidad moral y política de hacer planteamientos para el combate a la pobreza. Claro, yo también coincido contigo. Creo que el tema, si no llega al bolsillo de los mexicanos, los resultados del nuevo gobierno, va a empezar a haber ahí un poquito de sensación de que no está lográndose el cambio, ¿no? Pues les agradezco mucho su participación. Este es un primer programa en relación a esto. Gracias, Alejandro Guillén, gracias Víctor Reynoso. Gracias a usted por habernos sintonizado en un programa más de la serie En Contexto. Buenas noches.